El primer domingo del mes, me encontré desnudo en el salón de mi casa mientras el padre de mi esposa hablaba con ella en la cocina. No era una metáfora. Estaba realmente sin ropa. Ella y yo habíamos terminado de hacerlo en el sofá y, como pasa a veces después de tantos años juntos, ni siquiera nos molestamos en vestirnos enseguida. Claudia se levantó, fue a por agua, y yo me quedé ahí tumbado, medio dormido. Y entonces, el timbre. Un solo sonido bastó para joderlo todo. Ni siquiera pensé en cubrirme. Escuché sus pasos corriendo descalza y su voz en tono forzado: «Papá». ¡Qué sorpresa! Sentí un puñetazo en el estómago. Me arrastré del sofá como un soldado herido, recogí mis calzoncillos del suelo, tropecé con una copa vacía, y me metí al pasillo como si fuera un ladrón. Desde la puerta entreabierta del baño escuché sus voces, él, preguntando por el coche aparcado raro frente al portal, no era el mío, y ella mintiendo con una naturalidad que me heló la sangre. No, debe de ser de un vecino. Estoy sola. Estaba viendo una peli y me quedé dormida. Sola. Dormida. Estaba temblando. No por miedo a que me pillara su padre, sino por esa frase. Me cambió algo por dentro. Y ahí, con los calzoncillos a medio subir, me cayó encima la primera ficha del dominó. En ese momento no lo entendí del todo, pero después, mirando hacia atrás, fue el instante exacto en que empecé a perder a mi mujer. No por la mentira. Mentimos todos, lo sé. Fue la forma tan tranquila en que lo dijo. Sin nervios, sin titubeos, sin esa mirada culpable que yo esperaba ver cuando volvió y cerró la puerta detrás de su padre. Me miró y dijo simplemente: «Ya se fue». Como si nada. Volví a vestirme en silencio. Ella se puso su bata, como si esa escena de hace 20 minutos no hubiese pasado. Se sentó frente a mí y encendió un cigarro. Algo que no hacía desde hacía años. ¿Te ha pasado algo?, le pregunté. No, ¿por qué?, contestó sin levantar la vista. Esa noche dormí en el sofá. No porque discutiéramos. No gritamos, no hubo lágrimas, ni portazos. Eso es lo más jodido. Fue la calma. Una calma rara, hueca, como si alguien hubiese muerto en la casa y nadie se atreviera a hablar del cadáver. Lo que pasó después, durante esa semana, fue más raro todavía. Ella empezó a cambiar rutinas sin decir nada. Dejó de venir al gimnasio conmigo, empezó a ducharse a horas distintas y un par de veces llegó tarde con excusas que parecían inventadas sobre la marcha. Pero no. No fue el móvil lo que me hizo sospechar. Ni una foto. Ni un mensaje. Fue otra cosa. Algo que me hizo sudar frío. Algo que ni en mis peores ideas me habría imaginado. El martes siguiente todo empezó a volverse más extraño, pero no de forma obvia. No fue un cambio brusco, no hubo escenas dramáticas ni gritos, simplemente las cosas empezaron a sentirse fuera de lugar. Yo salí del trabajo un poco antes porque el jefe tenía una reunión fuera y nos dejó irnos antes de tiempo, así que decidí pasar por casa para comer. No lo suelo hacer, pero como estaba a 20 minutos en coche y tenía el estómago vacío, me pareció buena idea. Pensé que Claudia estaría trabajando, o con suerte podríamos comer juntos si estaba teletrabajando, algo que hacía de vez en cuando. Cuando abrí la puerta, el salón estaba en completo silencio. No había música, ni televisión, ni ruido de platos. Fui directo a la cocina y encontré un solo plato sobre la mesa, con restos de algo que parecía pasta. Lo raro no fue que hubiera comido sin mí, eso no me molestaba, sino que había 2 copas en el fregadero. Una con labial, la otra no. Me quedé mirándolas más tiempo del que tiene sentido mirar 2 copas sucias. No tenía pruebas, pero algo me molestó. Me pregunté si había tenido visita, si quizá su hermana había venido,
aunque ella no vive en Valencia y dudo que viniera sin avisar. Puse el plato en el lavavajillas, cogí una cerveza del frigorífico y me senté en el sofá. Ahí me di cuenta de que la manta estaba doblada diferente, como si alguien la hubiese usado y luego la hubiese dejado bien puesta, pero no como lo hace Claudia. Yo sé cómo dobla ella las mantas porque siempre me regaña por no hacerlo igual. Ese día, sin embargo, no dije nada. Ni cuando volvió a casa más tarde diciendo que había estado en el centro comercial, ni cuando se duchó apenas entrar, ni cuando evitó mi mirada cuando le pregunté si quería cenar juntos. No dije nada, porque no tenía nada, solo una incomodidad en el pecho que me iba creciendo como una piedra que no sabe si es un cálculo o el inicio de algo peor. El miércoles llegó lo que necesitaba. No fue buscado, no fue una investigación ni una trampa. Fue una conversación accidental, de esas que no tendrías si no cambias tu rutina. Yo había terminado un presupuesto para una empresa de rotulación y decidí ir a imprimirlo a una copistería cerca de casa, porque la impresora del despacho llevaba semanas fallando y siempre dejaba las cosas a medias. Allí trabaja Oscar, un tipo con el que tengo buena relación porque llevamos años viéndonos y siempre terminamos hablando de fútbol o de nuestras desgracias con los clientes. Ese día, mientras me imprimía los folios, me dijo, ayer vi a tu mujer, ¿no? Le dije que era posible, y me preguntó si tenía una hermana gemela. Me reí y le dije que no, que por suerte o por desgracia solo había una Claudia. Pues entonces era ella, me respondió mientras alineaba los papeles, iba con un tío en un coche gris, creo que un BMW, no me hagas mucho caso con el modelo, pero iban en dirección al hotel cerca de la estación. Iban riéndose, parecía que se lo estaban pasando bien. Me quedé quieto, con el estómago encogiéndose. No dije nada. Tomé los papeles y fingí que no pasaba nada. Pagué, le agradecí, y salí. Volví caminando a casa, con el sobre en la mano y la cabeza a 1000 por hora. El hotel que mencionó no es un sitio caro ni romántico, es de esos funcionales, de paso. No es el tipo de sitio donde se va a tomar un café con un amigo, y menos a las 4 de la tarde de un martes. Pensé en preguntarle, en decirle que Oscar la había visto, pero no sabía cómo plantearlo sin sonar paranoico. El problema no era el coche ni el hotel, era el contexto, el momento, la risa. Claudia no se reía así conmigo desde hacía meses, y el solo hecho de imaginarla sonriendo en un coche con otro hombre me generó un calor desagradable en la espalda, como si alguien me hubiese arrojado aceite en los omóplatos. Esa noche no pude dormir. Me desperté varias veces y ella ni se inmutó. Dormía como si el mundo le importara poco. Yo la miraba de reojo, en silencio, y no podía evitar sentirme un poco ridículo. Me pregunté si me estaba volviendo paranoico, si estaba exagerando, si estaba buscando señales donde no había nada. Pero al mismo tiempo, algo en mí ya había cambiado. Ya no confiaba en ella. Y cuando se rompe eso, por muy pequeño que sea el agujero, todo empieza a colarse por ahí. Al día siguiente llamé a mi amigo Dani, que trabaja como recepcionista en ese mismo hotel, aunque a turnos. Le pregunté si estaba libre para tomar algo y me dijo que sí, así que quedamos cerca del río, en una terraza tranquila. Estuvimos hablando de tonterías, de fútbol, de trabajo, y cuando sentí que podía hacerlo sin parecer un loco, le pregunté directamente, tío, ¿tú curras en el turno de tarde los martes? Me miró extrañado, dijo que sí, que le tocaban cada 2 semanas. ¿Has visto alguna vez a Claudia por ahí? Lo dijo sin pensarlo, ¿Claudia tu mujer? Pues sí. La vi hace 2 semanas creo. Fue raro, pensé que estabais de escapada o algo. No lo estábamos. Yo estaba en el trabajo. Me sudaron las manos, pero no quise parecer alterado. Le pregunté si la vio sola. Me dijo que no, que iba con un tipo más joven, con barba, pelo corto, delgado.
No me dijo nada más porque vio mi cara y se dio cuenta de que no era ninguna broma. Intentó suavizarlo diciendo que quizá era una reunión o algo de trabajo, pero Danny no es tonto. Sabía perfectamente lo que había visto y sabía que yo también lo entendía. Volví a casa con una certeza nueva. Ya no era intuición. Ya no eran dos copas en el fregadero. Ahora había imágenes en mi cabeza, nombres que no conocía, un coche gris, un hotel, y mi mujer riéndose con alguien más. Esa noche me comporté como siempre. No mencioné nada. Le pregunté si había comido bien, si quería ver una película, si quería que le hiciera una infusión antes de dormir. Ella dijo que no con esa sonrisa de siempre, como si no tuviera ni idea de que yo estaba empezando a hundirme. Pero yo sí lo sabía. Y lo peor es que todavía no había decidido qué iba a hacer con esa información. Porque la rabia no llegó de golpe. Fue algo más lento, más calculado. Como si mi cerebro ya hubiera aceptado que estaba metido en algo sucio, y ahora solo quedaba encontrar la manera de enfrentarlo. Sabía que ya no era una cuestión de suposiciones. Me habían mentido. Me estaban tomando el pelo. Me estaban viendo la cara. El viernes decidí que ya era suficiente, llevaba días sintiéndome como un invitado en mi propia casa, observando cada gesto y cada frase de Claudia como si estuviera descifrando un idioma nuevo y me harté de vigilar sin hacer nada. Me pasé toda la mañana repasando mentalmente las maneras que podía usar para preguntarle lo que necesitaba, pensé en empezar suave, pensé en ser directo, incluso pensé en callarme y esperar más, pero al final llegué a una conclusión que no me gustó nada pero era clara, si no la enfrentaba pronto acabaría rendido, sin fuerzas. Asumí que la única manera de recuperar un mínimo de respeto por mí mismo era obligarla a dar explicaciones y arriesgarme a escuchar lo que no quería escuchar. Salí del trabajo a las 4, compré algo de comida para no tener la excusa de salir más tarde y fui a casa antes que ella, quería estar sentado cuando entrara, quería que supiera que la estaba esperando. No preparé ningún discurso. Solo tenía la cabeza llena de rabia contenida y preguntas que no sabía cómo formular de forma tranquila. Cuando llegó ni siquiera notó que el piso estaba demasiado en silencio, dejó las llaves en el cuenco de siempre y dijo hola como si nada pasara, yo estaba en el sofá mirándola. Ella vio mi expresión y lo entendió al instante porque se quedó quieta con el bolso colgando del hombro y una mirada precavida, no dijo nada y yo tampoco. Hasta que ella intentó sonreír y preguntó si había pasado algo en el trabajo. No respondí a eso, solo le pedí que se sentara porque teníamos que hablar. Lo hice con una voz muy calmada que me sorprendió incluso a mí, no era calma real, era una especie de control artificial, como si una parte de mí estuviera reteniendo a la otra para no perder los estribos antes de tiempo. Se sentó sin quitarse el bolso y entonces lo solté todo sin dar rodeos, le dije que sabía dónde había estado los martes por la tarde, que sabía que no iba sola y que conocía el hotel cerca de la estación, lo dije sin gritar pero con una dureza que la dejó sin respiración durante unos segundos. Claudia tardó en reaccionar, al principio intentó decir que no sabía de qué hablaba, pero la interrumpí con un golpe en la mesa que no estaba planeado, fue puro impulso. Le dije que no intentara hacerme sentir loco porque tenía gente que la había visto claramente, no mencioné nombres porque no quería meter a nadie en el lío todavía, pero ella sabía que si yo había entrado en ese terreno era porque había superado el punto de las sospechas y había llegado al de las certezas. En ese momento se le cambió la cara, ya no parecía confundida, parecía irritada. Me dijo con un tono seco que si desconfiaba de ella lo mejor sería que lo dijera directamente en vez de montar escenas como si fuéramos adolescentes. Eso me dio más rabia porque buscaba girar la situación para hacerme quedar como el inseguro, así que le respondí que no eran celos, no eran teorías, eran hechos. Le dije que yo nunca la había seguido ni vigilado y aún así sabía perfectamente con quién iba, cuándo y a dónde. Le dije que si quería que le diera detalles no tendría problema, porque tenía memoria y tenía testigos.
Ahí la vi cambiar de actitud, sus ojos empezaron a moverse como cuando alguien busca la mentira más creíble posible antes de decirla. Lo conozco porque lo he hecho yo alguna vez y es muy fácil de detectar. Pensó rápido y dijo que sí, que había ido a ese hotel, pero no para lo que yo creía, sino porque había estado organizando un evento en una de las salas y necesitaba reunirse con la persona responsable de la reserva. Dijo que yo siempre estaba trabajando y que no tenía por qué darme explicaciones de su agenda. Me levanté porque no podía seguir quieto, caminé por el salón sin saber si reírme o golpear algo. Le dije que si aquello era verdad entonces no tendría problema en enseñarme los correos de trabajo donde figurara la reserva del hotel. Me respondió que no tenía que mostrarme nada y que no le gustaba mi tono. Me acerqué más y le dije que mi tono era lo único educado que me quedaba después de darme cuenta de que me estaba tomando por idiota. Me miró con una frialdad que no le había visto nunca y dijo, ¿y si no te creo yo a ti? ¿Y si todo esto es un teatro tuyo porque estás harto de mí y buscas una excusa para dejarme? Esa frase fue un punto de no retorno. Se lo dije así, con esa palabra. Punto de no retorno. Le dije que no fuera lista conmigo, que si quería confesar algo lo hiciera ya, porque no pensaba seguir escuchando excusas. En ese momento se levantó del sofá, se quitó el bolso y lo tiró contra el sillón como si con ese gesto pudiera descargar todo lo que llevaba dentro. Empezó a gritar diciendo que lo nuestro estaba mal desde hacía tiempo, que yo había dejado de ser detallista, que estaba ausente, que ella llevaba meses sintiéndose sola. Lanzó una parrafada enorme donde mezclaba acusaciones, recuerdos y frases que parecían sacadas de una terapia de pareja imaginaria, como si la hubiera ensayado mentalmente varias veces. Yo no dije nada durante casi todo su discurso porque me di cuenta de algo mientras la observaba. Todo eso ya lo tenía preparado, no estaba improvisando, estaba soltando las excusas que había guardado por si algún día llegaba este momento. Cuando terminó de hablar le pregunté directamente quién era él, no le pedí más explicaciones que esa, solo quería escuchar el nombre del coche gris, el de las risas, el de las copas. Se quedó callada, sin llorar, sin suplicar, solo quieta. Hubo un silencio largo, mucho más largo de lo normal entre dos personas casadas, y entonces lo dijo sin rodeos, se llama Iván. No hizo falta nada más. Todo mi cuerpo se tensó como si hubiera entrado en un combate, respiré hondo y le pregunté cuánto tiempo llevaba con él. Intentó responder con evasivas pero al final lo dijo, comenzó 2 meses atrás, que fue algo que no planeó, que surgió porque se sentía vacía conmigo, que no quería hacerme daño, que pensó que era solo algo temporal. La interrumpí porque no quería escuchar más. Le dije que temporal no es la palabra adecuada cuando vas a un hotel cada martes a las 4 con una sonrisa en la cara. Le dije que si iba a ser sincera lo fuera de verdad, que no intentara disfrazar la situación. Ella bajó la cabeza unos segundos y dijo algo que me hizo sentir un golpe directo. Dijo que conmigo ya no sentía nada y que llevaba mucho tiempo intentando que volviera lo que teníamos pero no volvía. La escuché sin responder porque ya había entrado en otra etapa de la conversación, esa donde entiendes que el daño ya está hecho y lo único que queda es medir cuánto vas a aguantar. Le dije que me alegraba de que ya no tuviera ganas de mentir, que eso ya era un avance, y le pregunté si iba a dejarlo con él o si lo pensaba continuar. Eso la pilló desprevenida porque no esperaba que preguntara eso tan rápido. Entonces vi su duda, la real, y ahí sí me di cuenta de que la situación era grave, porque ya no estaba luchando por mí, estaba dudando si era mejor seguir con el otro. Esa duda fue lo más duro que vi en todo el proceso, porque era la prueba de que no había sido un error, ni un tropiezo, era una decisión tomada en silencio, una decisión que había crecido sin mí, una decisión que yo ya no podía frenar. En ese momento pensé que tal vez el amor no se rompe con un grito ni con una discusión, sino con una duda como esa. Y supe que a partir de ahí ya no éramos lo que habíamos sido. Esa noche no dormí ni 5 minutos, no porque tuviera ganas de llorar o porque no pudiera dejar de pensar en ella con ese tal Iván, sino porque mi cabeza ya había entrado en otra fase.
Ya no estaba en modo esposo traicionado, estaba en modo cálculo. Me levanté de la cama antes de que amaneciera, sin hacer ruido, y me fui al salón con el portátil. Me senté en silencio, sin prender la luz, solo con la pantalla iluminando la mesa. No había rabia en mi gesto, no había temblor en las manos, había una frialdad nueva en mí que hasta ese momento no sabía que podía tener. No pensaba llorar, no pensaba rogarle que volviera, no pensaba perdonar nada. Pensaba actuar. Porque si ella había tenido tiempo para montar su historia, yo también merecía el mío para desmontarla. No quería venganza como en las películas, no quería hacerle daño físico ni arruinarle la vida, pero sí quería que supiera lo que se siente cuando te das cuenta de que todo lo que creía seguro puede desaparecer en un segundo. Pasé horas revisando mis cuentas, mis correos, mis archivos. No buscaba pruebas, ya no me interesaba demostrarle nada, solo quería organizar los pasos necesarios para sacarla de mi vida de la forma más seca posible. No tenía hijos con ella, no teníamos propiedades compartidas salvo el piso, y el contrato estaba a mi nombre. Eso ya era algo. Luego pensé en lo del coche. Ella usaba el mío casi siempre, pero conservaba el suyo, un viejo Ibiza que había dejado aparcado durante meses y que ahora podía ser útil. Busqué la copia de sus llaves y la encontré en el cajón de la entrada, junto a otras que ya no usábamos. Revisé la documentación del coche y confirmé que seguía a su nombre. Pensé en venderlo en unos días, pero luego lo descarté, prefería no tocar nada que pudiera implicarme más de lo necesario. A las 8 de la mañana ella seguía dormida. Me duché, me vestí y me fui al bar de abajo a desayunar. Llevé el portátil conmigo y seguí trabajando desde ahí, como si fuera un día normal. Pedí café, tostadas y comencé a escribirle un documento. No era una carta de despedida, ni una amenaza, era un texto directo donde le comunicaba que me iba a separar, que no quería explicaciones ni una conversación más. Le decía que tenía una semana para salir del piso, que podía llevarse lo que quisiera excepto lo que yo había comprado antes de casarnos. Le adjunté en el mismo archivo una lista detallada con fechas, facturas y fotografías que había guardado por costumbre, y que ahora servían como inventario. Cuando terminé, lo guardé en PDF, lo imprimí en una copistería y lo dejé sobre la mesa del salón antes de volver al trabajo. Durante el día no me escribió. No me llamó. No me preguntó dónde estaba. No preguntó nada. Cuando volví por la noche, ella no estaba en casa. Había salido, seguramente con él, y eso fue mejor, porque me permitió moverme sin interrupciones. Empaqué algunas de sus cosas en una maleta, no para echarlas, sino para darle el mensaje de que ya estaba todo decidido. Dejé la maleta junto a la puerta y me fui a la habitación de invitados. No dormí en la nuestra. No hablé con nadie ese día. Solo mandé un mensaje a mi jefe para decirle que tomaría un par de días de asuntos personales. Me respondió que no había problema, que me tomara el tiempo necesario. Lo agradecí sin dar más explicaciones. Esa noche tampoco dormí, pero por primera vez en días no me sentí como un náufrago, sino como alguien que estaba preparando el siguiente paso con los pies firmes en el suelo. El sábado fue el día clave. Me levanté temprano, fui al supermercado y compré bolsas grandes, cinta adhesiva, cajas de cartón. No era una mudanza, pero la idea era que lo pareciera. Pasé toda la mañana organizando sus cosas y apartando las mías. Cada vez que metía algo suyo en una caja, me sentía más ligero. No había odio, solo una especie de limpieza interna. Me puse música, no para relajarme, sino para evitar que el silencio se volviera ruido. A mediodía volvió a casa. La vi entrar con una bolsa en la mano y cara de sorpresa al ver el salón. Dejó la bolsa en la encimera y me preguntó qué estaba haciendo. Le respondí con la misma frialdad con la que ella me había dicho el nombre de su amante: estoy separando nuestras cosas.
Se quedó callada unos segundos y luego dijo que eso no era necesario, que podíamos hablarlo mejor, que quizás estábamos exagerando todo. Me giré y le señalé el sobre que estaba en la mesa desde la noche anterior. Le dije que ahí tenía todo lo que necesitaba saber, que no pensaba discutir, que no iba a gritar ni a escuchar reproches. Ella lo abrió, lo leyó en silencio y volvió a mirar las cajas. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que estaba más seguro que nunca. Se sentó en el sofá y se quedó ahí, sin hablar. Yo seguí con lo mío. No me detuve. Al rato intentó decir algo, que ella no había querido que pasara así, que pensaba que aún podíamos salvarlo. Le pregunté si aún seguía viéndose con Iván. Dijo que sí. Entonces le dije que no había nada que salvar. Me respondió que solo fue una vía de escape, que se había sentido sola, que no pensaba dejarme pero necesitaba algo que la hiciera sentir viva. Le dije que lo entendía, que no tenía nada más que decirle. Me preguntó si estaba con otra. Le dije que no necesitaba estar con nadie para saber que no quería seguir con ella. Pasamos el resto del día sin cruzar palabra. Yo seguí empacando, ella estuvo en el balcón fumando. Por la noche me fui a dormir a la habitación de invitados. Cerré la puerta y no supe si ella lloró, gritó o llamó a alguien. Ya no me importaba. A la mañana siguiente, no estaba en casa. Había salido temprano, tal vez a buscar sitio donde quedarse, tal vez a encontrarse con él. Me quedé solo en casa y por primera vez en muchos años sentí paz, no porque me gustara estar solo, sino porque sabía que por fin estaba haciendo algo que era solo mío, que nadie me lo iba a quitar, que era el comienzo de algo diferente. No tenía idea de cómo iba a ser mi vida ahora, pero sabía que no iba a compartirla con una mujer que se metía en un coche gris todos los martes para encontrarse con otro. Y si eso significaba empezar de cero, entonces que así fuera. Pasaron 3 días sin verla, sin mensajes, sin llamadas, sin ningún intento por parte de ella de contactarme, ni siquiera un gesto para saber si seguía ahí o si me había ido, lo que me resultó tan revelador como doloroso porque no se trataba solo de infidelidad sino de una desconexión total, de una ausencia emocional que ya no se podía ignorar. Y cuando el miércoles por la tarde regresó con la cara más seria que le había visto en mucho tiempo, supe que finalmente iba a pedirme hablar, supe que ese momento había llegado y que por muy preparado que yo creyera estar, no iba a ser fácil. Me encontró en la cocina, sentado con una libreta delante, anotando ideas para una mudanza que ya había decidido hacer aunque aún no supiera si me quedaría en la ciudad o si prefería marcharme a algún sitio donde no pudiera cruzármela ni por error. Se quedó de pie en la puerta, no entró de inmediato, solo se apoyó contra el marco y esperó a que la mirara. Lo hice después de unos segundos y entonces dijo que necesitábamos hablar, que no quería irse de la casa con esa sensación, que por lo menos merecíamos cerrar todo con algo de claridad. Le dije que hablara, que yo no tenía mucho más que decir, y se sentó frente a mí con un gesto tenso, como si llevara días ensayando lo que iba a decirme. Empezó hablando despacio, sin rodeos, y me dijo que no me odiaba, que nunca había querido hacerme daño, que lo que había pasado con Iván no fue premeditado pero tampoco fue un accidente, que había tomado la decisión de seguir adelante con eso porque en algún momento sintió que su vida conmigo se había vuelto una rutina sin sentido y que aunque sabía que la forma de gestionarlo había sido cruel, también sentía que quedarse callada esperando que algo cambiara no había servido de nada. Yo no la interrumpí, no tenía intención de cortarle las frases ni de buscar contradicciones, solo quería entender hasta dónde llegaba su honestidad, y mientras hablaba, la escuchaba con una mezcla rara de decepción y alivio, porque por primera vez en semanas no me estaba mintiendo, por fin estaba diciendo cosas concretas sin maquillarlas. Dijo que no pensaba dejarme por él, que de hecho desde que yo la confronté no lo había vuelto a ver, que había cortado todo contacto porque en el fondo sabía que lo suyo con él no era una solución, que solo fue una reacción a algo que no sabía cómo enfrentar.
Me preguntó si yo creía que todo era culpa suya, si pensaba que había sido solo ella la que se había distanciado, la que había fallado. Le dije que lo importante ya no era repartir culpas, que yo también había dejado pasar cosas, que había elegido callar demasiado, que había asumido que el silencio era más cómodo que discutir, pero que nada de eso justificaba lo que había hecho. Me respondió que lo sabía, que no pedía perdón con la intención de arreglarlo, solo quería que supiera que no había sido un juego para ella. Me dijo que no tenía expectativas, que si yo decidía terminar del todo, lo iba a aceptar, que no iba a suplicar ni a poner excusas, pero que quería hablar esa vez sin los gritos del otro día y sin cajas de por medio. Le pregunté por qué nunca me dijo que se sentía así, por qué eligió acostarse con otro antes que hablar conmigo, por qué prefirió ocultar su infelicidad en vez de enfrentarla. Me dijo que al principio no quería destruir lo que teníamos, que pensaba que era una fase, que si seguíamos como siempre en algún momento todo volvería a su lugar, pero que ese momento nunca llegó y entonces empezó a sentir que era tarde para hablar. Le dije que esa lógica era una trampa, que nunca es tarde para hablar pero siempre es tarde después de engañar, que si me hubiera dicho todo eso antes, tal vez ahora estaríamos en otra situación. Me miró con una mezcla de tristeza y cansancio y dijo que entendía perfectamente que ya no quería seguir, que había tenido tiempo para pensar, que leyó el documento que le dejé y que no iba a poner trabas, que se iba a ir de la casa el viernes por la tarde, que ya había hablado con una amiga para quedarse unos días y que no pensaba tocar nada que no fuera suyo. Cuando dijo eso, sentí que algo dentro de mí se desinflaba. No fue alivio, tampoco tristeza, fue más bien la constatación de que ya estaba todo dicho, que no había nada pendiente, que la relación que habíamos tenido durante 8 años ya no existía más. Le pregunté si pensaba seguir viendo a Iván después de que se fuera, y me dijo que no lo sabía, que ahora mismo ni siquiera sabía si quería estar con alguien, que necesitaba tiempo para entender qué quería hacer con su vida, que no iba a saltar de una casa a otra como si nada hubiera pasado. Le dije que eso era lo único sensato que había dicho en toda la conversación y ella asintió, como si agradeciera que al menos esa frase no viniera cargada de reproche. Nos quedamos en silencio varios minutos. Ella se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Yo seguí en la mesa, mirando la libreta sin leer nada, pensando en lo irónico que era que esa fuera la charla más sincera que habíamos tenido en años. Me preguntó si me iba a quedar en el piso o si pensaba mudarme, le dije que no lo tenía claro, que necesitaba procesar todo esto con calma. Me preguntó si me molestaba que pasara el viernes por la tarde para recoger lo que quedaba, le dije que no, que podía hacerlo sin problema, que prefería no estar, pero que confiaría en que no se llevaría nada que no le correspondiera. Me prometió que sería respetuosa, que no haría nada que complicara más las cosas. Antes de irse, se detuvo frente a la puerta y me preguntó si le guardaba rencor, si con el tiempo creía que podríamos hablarnos sin odio. Le respondí que no lo sabía, que ahora mismo solo sentía agotamiento, que no deseaba su mal pero tampoco estaba interesado en construir una amistad con alguien que había roto mi confianza de esa forma. Me dio las gracias por escucharla, por no gritarle ni insultarla. Le dije que no había nada que agradecer, que cada uno recoge lo que siembra. Abrió la puerta, salió, y la cerró despacio, sin mirar atrás. Cuando me quedé solo, me fui a la habitación y me senté en el borde de la cama. No lloré. No grité. Solo estuve ahí un buen rato, respirando. Supe que no iba a ser fácil. Supe que los días siguientes serían una mezcla rara de alivio, rabia, tristeza y momentos de duda. Pero también supe que había tomado la decisión correcta, que por más doloroso que fuera, no se podía construir nada sobre una base podrida. Había terminado algo que llevaba muerto mucho antes de que yo me diera cuenta. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo peor ya había pasado. El viernes por la tarde salí antes del trabajo,
No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque no quería estar en el piso cuando ella viniera a recoger sus cosas, prefería no verla, evitar cualquier intento de charla final o arrepentimiento tardío. Sabía que si algo le quedaba por decir lo habría hecho el miércoles y que cualquier gesto ahora iba a ser un intento torpe de suavizar algo que ya estaba completamente roto. Me fui a caminar por el centro, pasé por una librería donde estuve hojeando títulos sin leer nada realmente, pedí un café en una terraza pequeña y me senté a ver a la gente pasar, como si observar la vida ajena me ayudara a entender la mía. Me quedé ahí casi 2 horas, sin mirar el móvil, sin pensar en ella, sin hacer un resumen mental de lo que había pasado durante el último mes, simplemente me mantuve en pausa, como si el cuerpo necesitara detenerse del todo antes de volver a empezar. Volví a casa a las 8 de la noche. No había nadie. En el recibidor estaban las llaves de repuesto que le dejé sobre la consola y encima de la mesa del salón había una hoja doblada, escrita a mano, con su letra. No era una carta emocional ni un intento de disculpa final, era una nota práctica, breve, donde me decía que se había llevado solo lo que le correspondía, que había dejado la copia de las llaves, que me deseaba lo mejor. No firmaba con cariño ni con ninguna palabra extra, solo ponía su nombre al final como si fuera un documento más. Tiré el papel a la basura sin volver a leerlo. Fui al dormitorio, revisé los cajones, todo estaba en orden, no faltaba nada de valor, nada que no pudiera reponer. Lo que sí noté fue el vacío. El tipo de vacío que queda cuando alguien ha recogido sus cosas y se ha ido sabiendo que no volverá. No era una ausencia trágica ni un drama exagerado, era simplemente el final de una rutina. No había ruido, no había perfume en el baño, no había restos de ella en ningún sitio. Y eso, aunque fue extraño al principio, también fue tranquilizador. Durante los días siguientes empecé a reorganizar el piso. No cambié los muebles ni pinté las paredes, pero empecé a mover cosas de sitio, a vaciar cajones, a limpiar rincones que llevaban tiempo olvidados. No era un acto simbólico, era práctico. Necesitaba que el lugar donde vivía empezara a parecer mío otra vez. Cambié las sábanas, tiré algunas cosas, guardé otras en una caja que llevé al trastero. No lo hice con rabia, no lo hice para borrar su presencia, simplemente lo hice porque cada objeto mal colocado me recordaba que antes éramos dos y ahora ya no. Me acostumbré rápido a la nueva rutina. Despertarme solo, desayunar sin hablar con nadie, llegar por la tarde y no tener que justificar a qué hora volví. Al principio fue raro, lo admito, pero también fue liberador en ciertos aspectos. No había tensión, no había silencios incómodos, no había que fingir. La casa estaba en paz. La semana siguiente me tomé un día libre y viajé a Madrid a ver a un amigo de la universidad que hacía tiempo me había dicho que fuera a visitarlo. Estuvimos comiendo, tomando unas cervezas, hablando de todo menos de Claudia. Él sabía lo que había pasado, pero no me hizo preguntas. Me dijo que lo importante era que no me quedara estancado, que no me obsesionara con el por qué, que a veces la gente simplemente cambia y ya está, sin necesidad de traumas ni explicaciones épicas. Me pareció sensato. Esa noche dormí en su casa y al día siguiente volví a Valencia con la sensación de haber respirado aire nuevo por primera vez en semanas. Cuando llegué, revisé el buzón. Había una carta de ella, esta vez enviada por correo. No la abrí. No me hacía falta. Sabía que sería otro intento de cerrar todo de forma bonita, de dejar constancia escrita de que lo sentía, de que deseaba que yo encontrara la felicidad. La guardé en un cajón, no por nostalgia ni por la posibilidad de leerla después, sino porque no quería tomar decisiones impulsivas, ni siquiera sobre una carta. Con el tiempo, probablemente la tiraría. No porque odiara a Claudia, sino porque no me interesaba quedarme con recuerdos que no me aportaban nada. Los días siguieron pasando y mi vida empezó a parecer normal de nuevo.
Volví al gimnasio, retomé proyectos pendientes del trabajo, me vi con amigos que hacía meses no veía. A todos les conté lo justo. No me extendí, no busqué compasión ni consejo. Solo dije que me había separado, que fue definitivo, que estaba bien. No necesitaba contar los detalles porque no los necesitaba para avanzar. Una tarde, mientras ordenaba unas carpetas viejas, encontré unas fotos de un viaje que hicimos juntos a San Sebastián. Me quedé mirándolas un rato, no con tristeza, sino con cierta distancia, como si fueran imágenes de otra vida, de otra persona que ya no soy. Las guardé sin drama. El pasado es eso, algo que ya no se puede cambiar ni borrar, solo colocar en el sitio correcto. Esa fue la lección más clara que me dejó todo esto. Que no importa cuánto quieras sostener algo si la otra persona ya no está. Que a veces, lo más sano no es arreglar nada, sino cerrar la puerta, aunque no entiendas del todo lo que pasó. Volví a verla por casualidad un mes después. Fue en una avenida del centro, un sábado por la mañana. Ella venía caminando con una bolsa de la compra y yo salía de una librería. Nos miramos de lejos, no hicimos ningún gesto. Fue un cruce breve, sin palabras. No hubo saludo, no hubo intento de acercamiento. Ella bajó la mirada, yo seguí caminando. No sentí odio, ni rencor, ni deseo de acercarme. Solo pensé que así debía ser. Un cierre sin necesidad de dramatismo. Un punto final tranquilo. Ahora, cada vez que me preguntan si estoy bien, respondo que sí. Y es verdad. Estoy bien. No estoy en mi mejor momento, no estoy eufórico ni optimista, pero estoy bien. Porque ya no vivo con la sospecha en la cabeza, ni con la angustia de los martes por la tarde, ni con el dolor de sentirme invisible en mi propia casa. Y eso, por ahora, me basta. Lo único que aprendí con claridad es que no se trata de volver a ser quien eras antes, porque eso es imposible. Se trata de saber quién vas a ser ahora que todo ha cambiado. Y en eso estoy. Buscando la forma de empezar de nuevo sin arrastrar lo que ya no tiene sentido cargar.